Bien, 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 bien. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Como ADIPA estamos contentísimos de poder generar estas instancias de aprendizaje. A continuación, y para dar inicio al seminario del día de hoy, quisiera presentar a la expositora. La docente que impartirá la presente sesión es Carolina Méndez González. Ella es titulada de la carrera de Psicología, magíster en Psicología Educacional, diplomada en Apego y Aprendizaje Socioemocional, Trauma Complejo y Modelo AMAR. Cuenta con 10 años de experiencia en el trabajo con primeras infancias, realizando intervenciones y asesorías a equipos educativos y familias. Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de coordinadora técnica regional del Departamento Educativo de la Fundación Integra de la región de Ñuble y además es miembro de la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento. Les damos el paso a Carolina, ¿verdad?, para que inicie con su presentación. Hola, muchas gracias Rodrigo por la presentación. Contenta de la convocatoria del día de hoy, contenta de que hayan tantas personas interesadas en esta temática eh, y que podamos hoy día tener esta instancia, ¿cierto? Esta hora y bueno, la oportunidad que nos da DIPA también de tener este tipo de información o seminarios gratuitos a todos que nos permita conocer, tener mayor información sobre este modelo que finalmente nos va a llevar a volver a mirar un poco, qué es lo que plantea Felipe, la infancia desde otra arista, desde distintas miradas, más respetuosas hacia los niños y niñas, y que hoy día vamos a revisar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con los fundamentos inicialmente, fundamentos del programa MAR educacional, que nos vamos a centrar en ese programa MAR, ya que hay otros también, cómo estos componentes de la MAR lo pudiésemos ver reflejado en el contexto educativo, como de una manera introductoria, ¿no? Porque después van a ser revisados como más a cabalidad en el curso. Ya voy a compartir pantalla, ¿cierto? Lo que les traigo hoy día preparado. Aquí. Ustedes me van diciendo si se ve, ¿sí? Porque yo ya cuando agrando la pantalla, yo creo que los voy a dejar de ver. Ya, esto es lo que tengo preparado hoy para ustedes. Aquí. Ya. Comenzamos entonces porque tenemos una hora aproximadamente para poder profundizar en esta temática. ¿Y cuál es la idea? Que podamos revisar estos fundamentos iniciales que dan base a este modelo AMAR educacional, y también revisar estos componentes que finalmente son los que van a ser la práctica, ¿cierto?, de todo este fundamento teórico planteado para sustentar este modelo, ¿ya? Para ello, primero, aclarar o dar este marco, que este modelo AMAR, el AMAR educacional, y todos los AMAR que plantea Felipe Le Calenier, que es quien construye estos manuales, tienen distintas bases teóricas, ¿ya? No se adjunta solamente una base teórica en la cual sustenta o sostiene estos modelos. Tiene distintas bases teóricas, la principal, diría yo, y con la cual eh, se, se propone, ¿cierto?, el cambio finalmente, tiene que ver con la teoría del apego, el aprendizaje socioemocional como un elemento primordial para lograr como el cambio. También tiene elementos que sustentan la psicobiología, está la evolución también como la evolución humana, que también vamos a revisar ahí un poquito, y este ser humano como seres complejos también, ¿ya? Y con la filosofía del crece que vamos a revisar también a continuación. Entonces, si se dan cuenta, hay distintos elementos que componen finalmente estos modelos AMAR, que toma de distintos elementos para crear estos programas, ¿cierto?, que vienen a sustentar una metodología distinta de poder desarrollar la seguridad emocional en los niños y niñas. Y con ello, mejorar sus condiciones también de aprendizaje y de desarrollo, ¿ya? Y también lo vamos a revisar. Contarles que el AMAR, ¿cierto? Hay distintos AMAR, ya ahí en las fotitos aparecen algunos, son programas de prevención que tienen como base el fomento del apego y el desarrollo socioemocional, ya ese es como el foco de estos modelos, ya, y habla de cómo entrenar una mirada, ya, porque habla de un estado mental o emocional de respeto, de validación, del sentir, de la experiencia y de las reacciones que puedan tener todos los niños y niñas. El AMAR educacional en sí mismo
tiene la base para el trabajo en primera infancia, ya los niños más pequeños, pero también puede ser como dirigido hacia el trabajo con básica, media, en adelante, porque tiene bases que nos permiten también anclar el modelo AMAR educacional a través del desarrollo. ¿Ya? Pero aquí lo más importante es esto, es la prevención para el fomento del apego. La teoría del apego es la teoría que sustenta estos modelos y lo que les va a permitir después proyectar, ¿cierto?, las oportunidades de cambio en el nivel a nivel socioemocional y con ello favorecer, ¿cierto?, el desarrollo o la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas. Ya, bueno, existe, hoy día nos vamos a enfocar en el modelo AMAR educacional, pero existe el AMAR cuidador, el AMAR trauma, hay una AMAR adopción también ahora, familia, y el programa de apego y trauma complejo. Ya, hoy día tenemos hartos AMAR ahí que tienen focos distintos de intervención, pero el sustento finalmente es el mismo. Y tiene que ver con el trabajo en adultos, ¿ya? Si bien está orientado para que llegue a los niños, pero el foco de atención es el trabajo con los adultos, que cuidan o que están en constante cercanía con niños y niñas. ¿Cuál es la arquitectura entonces conceptual de este modelo? La filosofía o actitud emocional hacia los niños, porque cuando hablamos del modelo AMAR, no tiene que ver solamente con tener una estructura en donde hay un número de sesiones que también las vamos a revisar, sino que tiene que ver con una actitud emocional, mental, de respeto hacia los niños y niñas. Por lo tanto, se habla de un entrenamiento de esta mirada, ¿ya? Y la filosofía o actitud emocional hacia los niños y niñas está sustentado en el CRECE, que es el cuidado respetuoso, emocionalmente seguro, que también ahí vamos a entrar un poquito en qué consiste. Esa es como la filosofía y lo que nos permite como este gran paraguas o el marco orientador, ¿ya? El foco central de cambio, que era lo que ya les planteaba como a grosso modo, tiene que ver con el apego y con ello la seguridad emocional que todo adulto debiese brindar a los niños y niñas para que puedan transitar de la mejor manera en este camino como de desarrollo, ¿ya? Y la propuesta, ¿cierto?, de intervención de todo este modelo es estos modelos AMAR, ¿ya? Que es como lo que concretiza o lo que nos va a ayudar a nosotros como adultos finalmente a cómo yo logro esta seguridad emocional en los niños y niñas y esto va a permitir generar ciertos cambios en el contexto educativo o en el contexto familiar, ¿cierto? Dependiendo del AMAR que nosotros podamos revisar. Hoy día nos centramos, ¿cierto?, en el contexto educativo. ¿Ya? Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito más del CRECE y amar bajo el alero del CRECE, porque el CRECE finalmente, que es el cuidado respetuoso emocionalmente seguro, es esta mirada o esta actitud que tiene el adulto, ¿cierto? De cuidado por una parte. ¿Por qué hablamos de cuidado? No hablamos de familia, no hablamos de mamá, de papá. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de que todas las personas que están en contacto con los niños y niñas son personas que están al cuidado, ¿ya? Por lo tanto, se habla de este concepto más que, o de cuidador, más que de madre, padre, familia. ¿Ya? Respetuoso porque tiene que ver con respetar al niño como un sujeto de derecho único, ¿cierto? Independiente y que hoy día tiene todas las capacidades para desarrollarse. Y bueno, emocionalmente seguro tiene la base también en este modelo de apego y seguridad emocional. Pero si vamos hacia abajo, ¿cierto? Abajo aparece la parte de apego y seguridad emocional, porque finalmente lo que muestra este diagrama es cómo el apego es una base muy importante, ¿cierto? Para posteriormente desarrollar esta seguridad emocional que necesitan los niños para su desarrollo. Ya cuando existe este elemento y que finalmente somos los adultos quienes brindamos esta seguridad emocional en los niños, vamos a permitir que ellos puedan desarrollarse y crecer de manera adecuada, oportuna. Y ahí cómo se concretiza o cuál es la propuesta finalmente de este modelo, es que la concreción para que todos los adultos que están a cargo o que transitan con los niños es a través de este modelo AMAR, ¿cierto? Que son estas capacidades de atender, mentalizar, automentalizar y finalmente regular a cualquier niño o niña. ¿Ya? Y todo esto al alero de esta visión, de esta filosofía que es el CRECE. Hay 4 principios fundamentales del CRECE, ¿ya? Ya. Hay 4 elementos o 4 principios, ¿ya? Que sustentan este CRECE o que
pudiésemos decir que le permite ser real, ¿no? Y que tiene que ver con aprender y a tener la mente o tener en mente a los niños y niñas, ¿ya? Una actitud de tener en mente en todo momento a los niños, no perderlos de vista, ¿ya? Y nos suele pasar a nosotros a veces como adultos que en el vorágine de la vida, del trabajo, ¿cierto? Solemos perder de vista a los niños y niñas en cómo ellos se sienten, en qué les está pasando, en qué necesitan, ¿ya? Y este modelo o este principio tiene que ver con eso, con nunca perder de vista o siempre tener en mente la mente del niño. ¿Ya? Por otro lado está el aprender a no hacer a los niños aquello que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿ya? Que es como un proverbio, suena como así, ¿ya? Pero es sencillo, suena muy sencillo, pero finalmente, culturalmente no sé si estamos tan acostumbrados a que esto suceda en la realidad, ¿ya? Vemos a los niños todavía como más vulnerables en ciertos aspectos y nos cuesta mucho tener la distinción de que si yo no gritaría a un adulto cuando estoy enojado, tampoco es algo que yo debiese hacerle a algún niño. Entonces, ese elemento es fundamental, no perderlo de vista y siempre tener muy presente que si yo no le haría algo a algún adulto cuando esté molesto, cuando esté enojado, cuando esté cansado, no es algo que yo tenga opción tampoco de hacerlo con algún niño o niña, ¿ya? Por otro lado, otro de los principios es el rol del adulto es comprender, aceptar y empatizar con el estrés de los niños. ¿Ya? El estrés en los niños se manifiesta de distintas maneras, ¿ya? Y eso, la manifestación real del estrés, tiene que ver con distintos factores, entre esos, su patrón de apego, ¿ya? Y dependiendo del patrón de apego que ellos van a generar a lo largo del desarrollo, va a mostrarnos a nosotros como adultos cómo este pequeño, este niño o niña, expresa o manifiesta su estrés. Y la única forma de que los niños, los más pequeños sobre todo, ¿cierto?, manifiesten su estrés puede ser de manera externalizando este estrés hacia afuera o también internalizándola muy hacia adentro y muchas veces no nos percatamos, ¿ya? Pero el rol del adulto finalmente es tratar de comprender, aceptar y empatizar, ¿ya? Cuando vemos estos pequeños de repente en el supermercado, con grandes pataletas, por ejemplo, o con situaciones que a nosotros nos parecen como muy difíciles de manejar, situaciones bastante estresantes para el niño y para el adulto, ¿ya? A veces cuando estamos sumergidos, ¿cierto?, en esas situaciones, nos es muy difícil poder comprender, aceptar, incluso empatizar, porque a veces, muchas veces, desde la mirada muy del adulto, que tiene que ver con el primer principio, no comprendemos por qué se molestó tanto o no comprendemos por qué su reacción a veces nos parece incluso demasiado exagerada. Sin embargo, la única manera de los niños poder demostrar este estrés es a través de las emociones. Y estas emociones a veces resultan ser demasiado desbordantes. Y bueno, después vamos a ver los elementos también neurológicos que acompañan a estas situaciones estresantes, ¿ya? Y que por qué resulta tan difícil a veces el manejo tanto para nosotros como adultos y más todavía por sobre todo a los niños, ¿ya? Entonces finalmente ese es el rol, de acuerdo al CRECE, el rol del adulto es en todo momento comprender, aceptar y empatizar con ese estrés, ¿ya? Más que mermarlo, olvidarlo o invisibilizarlo, que a veces bajo nuestras propias situaciones de estrés solemos hacer, ¿ya? Y finalmente el cuarto principio que aquí les comparto es que el estrés es la forma que tienen los niños para expresar sus emociones, ¿ya? No existe otra forma, ¿ya? A veces nosotros, y sobre todo hoy día, y vamos a hacer también la distinción entre la educación emocional versus lo que plantea el modelo, ¿cierto?, que es el aprendizaje socioemocional. Es que los niños aprendan a identificar las emociones, que me puedan decir, ¿cierto?, verbalizar si están molestos, si están enojados, que lo identifiquen a veces incluso con algunas caritas y eso, ya que obedece mucho a este modelo de educación emocional y que finalmente se aleja muchísimo a lo que tiene que ver con esto que plantea el modelo de Felipe Lecalenier, que es el aprendizaje socioemocional en donde la emoción en sí misma, catalogada como rabia, tristeza, alegría, como son las emociones básicas, ¿cierto? La rabia para mí es de una manera versus la rabia para cualquiera de ustedes en este caso, la pueden vivir, sentir y experimentar de una manera distinta. Por lo tanto, visualizarlo como caritas, por ejemplo, o como que solamente me digas si estás enojado y eso me permite a mí comprender esa emoción,
se aleja un poco de lo que es real en el niño, ¿ya? Porque la experiencia de estar molesto, de estar enojado para mí es muy distinta que para otras personas. Y asimismo la tristeza y las otras emociones, ¿ya? Pero siempre cuando hablamos de esto o de estos principios que establece el CRECE, hablamos de esto, de que la única forma de que los niños expresen estas emociones es a través del estrés. Y muchas veces este estrés que nosotros visualizamos, lo que más complica al adulto finalmente son estos estrés más externalizantes, ¿ya? Que tienen que ver con esta pataleta que pudiesen ocurrir o con estas situaciones a veces un poco caóticas en el supermercado que uno pudiese visualizar. Sin embargo, en ese momento es la única herramienta o la única forma que tiene ese niño o esa niña para la expresión de su emoción, ¿ya? Y muchas veces lo que buscan los adultos es que ese estrés o esa forma de externalizar su emoción no sea de la forma tal cual como la está realizando el niño en ese momento. Entonces ahí, bueno, eso también lo vamos a ir revisando a lo largo de esta presentación. Pero estos son los cuatro principios fundamentales del CRECE, y que por eso es el gran paraguas, ¿no? Que mostraba en la lámina anterior, ¿cierto? Que es la que está aquí. Porque con estos cuatro principios finalmente sustentan todos los elementos hacia abajo. Si nosotros realizáramos cada una de estas cuatro elementos, ¿cierto? Estos cuatro principios, con los niños y niñas por una parte, pero también con cada una de las personas, con los adultos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Ya nos permitiría tener una mirada hacia el niño más respetuosa y con ello brindarle mayor seguridad emocional. ¿Ya? Avancemos entonces. Este es otro elemento que es muy importante y que también es como nos permite a nosotros como adultos comprender un poquito por qué no hemos encontrado como con una ruptura hoy día, ¿ya? Entre este mundo moderno y este mundo más ancestral, este mundo moderno muy acelerado, ¿cierto? En donde todos los papás adultos tienen extenuantes jornadas de trabajo, donde los niños pasan gran parte de tiempo en el colegio, ¿ya? Y por qué hoy día, y posterior post pandemia, ¿no? Los elementos de convivencia, salud mental, se vieron tan trastocados también en aquel momento. Y bueno, ¿cómo lo explicamos hoy día de este modelo? Tiene que ver con esto, ¿ya? Con infantes cazadores recolectores en este mundo moderno, ¿ya? ¿Y qué, qué quiere decir un poco esto? ¿Ya? El 95% de nuestra historia a lo largo como ser humano, ¿ya? Fue como cazadores recolectores, ¿ya? Y tiene que ver con que mucho tiempo los niños y niñas y las familias se juntaban en estas comunidades todos juntos eh, y compartían todo, salían a cazar, ¿cierto? Los hombres salían de casa, las mujeres recolectaban y los niños participaban en todo momento de la interacción con sus familias o con esta comunidad finalmente, ¿ya? Habían partos distintos que eran más humanizados, ¿cierto? Donde participaba todo en el momento del parto, o gran parte de las personas que eran significativas para esta madre. Existía el colecho, porque si vivían en algunos lugares, no sé, en una choza, dormían todos juntos, ya pegaditos, y eso era muy beneficioso para los niños y niñas, y nos hemos dado cuenta hoy día, ¿cierto? Con estas teorías o esto del colecho, hoy día tenemos unas colechos, de la importancia también del estar más cerquita de los niños, en términos de temperatura, en términos de vínculo, en términos de seguridad de ese niño, ¿ya? El contacto físico permanente y cotidiano, porque estaban en todo momento, los niños estaban presentes en todos los procesos que realizaban sus papás, sus cuidadores, su abuelo, su tía, estaban siempre ellos presentes, aprendían finalmente de eso, ¿ya? El juego y ocio era una gran herramienta de aprendizaje, donde ellos tenían como este aprendizaje de la vida constantemente. ¿Ya? Y existía esto que es como una crianza más comunitaria, que es el concepto de alopatría, ya que tiene que ver con que criamos todos juntos en una comunidad. Hoy día es totalmente distinto. Este mundo moderno nos lleva a una realidad totalmente distinta a lo que estuvimos acostumbrados por muchos años de nuestra historia. Y esto hoy día nos lleva a hacer este gran quiebre también en términos de salud mental, y los niños finalmente, cerebralmente, no están preparados para este contexto, ¿ya? En donde desde muy pequeños se van a la sala cuna, en donde las jornadas, por ejemplo, escolares son completas, por lo tanto los niños pasan todo el día en el colegio y las familias pasan todo el día fuera de casa también trabajando. Entonces necesitamos que este colegio sea con jornadas extensas, necesitamos una sala cuna, necesitamos un jardín infantil
que venga también a apoyarnos, ¿cierto?, en esto que ya no podemos realizar, que sí realizamos durante lo largo de nuestra historia y de nuestra evolución. Si nos damos cuenta, si nosotros logramos evolucionar a lo largo de los años, es porque esto se dio, es porque pudimos vivir en comunidad y, de todas maneras, en este periodo existía muy poco, yo diría casi nada, lo que es la violencia o el maltrato a los niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque no teníamos madres estresadas que criaban solas, por ejemplo, o padres estresados que crían solos. Tampoco teníamos este concepto de estar tan saturado de la crianza, porque finalmente nunca criábamos solos, era una crianza muy comunitaria. Y por otro lado, estaba en juego la supervivencia. O sea, si yo cometía un acto, por ejemplo, de maltrato severo con algún niño, o niña, o mi hijo en este caso, estamos hablando de estas comunidades, eso estaba en riesgo de la supervivencia de todos. Entre más somos nosotros como comunidad, como que más fuerza también podíamos tener en términos de sobrevivir. Entonces era algo que tampoco se daba. Entonces, nuestros cerebros, ya los cerebros de nuestros niños, se desarrollaron en estos contextos. Por lo tanto, hoy día, cuando están sumergidos, o todos estamos sumergidos en este mundo moderno, donde las exigencias son muy distintas, y en donde los tiempos con las personas que realmente nos importan, ¿no?, que es la familia, nuestros hijos, cada vez son menores. Ya nuestros hijos también se crían con otras personas. Ya hay mucha externalización del cuidado finalmente, en el colegio, en el jardín infantil, en personas que puedan apoyarnos en el cuidado en casa, abuelos. Entonces, hoy día el mundo moderno viene a quebrar un poquito esta estructura o este desarrollo que se dio por muchísimos años. Y por eso hoy día vemos también cómo ha sido muy difícil y vemos muchas situaciones, no sé, de niños con situaciones muy desbordantes, con mamás con mucha depresión postparto o con depresión en general, ¿ya? En donde efectivamente el mundo laboral o el mundo moderno eh, parece muy demandante y no siempre es tan generoso, ¿ya? ¿Cierto? Con esto que tiene que ver con la crianza finalmente. Y hoy día tenemos a los establecimientos, ¿cierto?, con gran parte de estas responsabilidades de cuidado. ¿Ya? Si nos damos cuenta, gran parte del tiempo, o mucho más tiempo, pasan los niños en los sistemas educativos que en la casa con los papás. De hecho, ahora, hoy día que fue el super martes para muchos, donde muchos niños ingresaron al colegio, nos damos cuenta de que comienza esta vorágine otra vez y vemos los niños en la tarde que llegan cansados, los duchamos, ¿cierto? Comen algo, a la cama y empezamos al otro día de nuevo. Eso, cerebralmente, los niños nunca estuvieron condicionados ni preparados para que esto ocurriera. Por lo tanto, esto también viene a alterar y a estresar mucho. A nosotros como adultos, por supuesto, pero también a los niños. Por eso este elemento es tan importante, ¿ya? Porque nos permite una comprensión también. Soy una convencida que en la medida que nosotros comprendemos por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, o por qué los niños hacen lo que hacen, a nosotros nos permite tener una mirada mucho más empática del otro, mucho más respetuosa del otro. En la medida en que yo no entiendo por qué esto sucede, me es más difícil, ¿cierto?, este concepto de ponerme en el lugar del otro. Así que esto nos viene a explicar harto, ¿cierto? Porque hoy día los niños los vemos tan estresados, o vemos que algunos simplemente no se ajustan adecuadamente, ¿cierto?, adecuadamente, entre comillas, a este contexto educativo. Bueno, que también después vamos a hablar un poquito de este contexto educativo también en este mundo moderno. Continúo. Bueno, aquí ya no vamos a adentrar un poquito, ya eso tiene que ver un poquito como el comprender por qué pasan ciertas situaciones y por qué hoy día vemos situaciones a veces tan estresantes de los niños. Ya después vamos a hacer un zoom en el estrés a nivel como neuronal o neurológico, ya, que también nos va a permitir comprender otros elementos. ¿Ya? Pero para los niños, este elemento es importante. La presencia es fundamental. ¿Ya? Los niños están ancestralmente programados, que era lo que ya recién conversamos, ¿cierto? Porque llevan 95% de su desarrollo juntos, criados como en comunidad, para estar en contacto continuo con uno o más cuidadores significativos. ¿Ya? Y este elemento es importante. La presencia es fundamental. ¿Ya? Para que exista este vínculo de apego, para que exista, es muy importante la presencia.
Y si nos damos cuenta hoy día, en términos de presencia real, eh, pensando en nuestros hijos o en los hijos, ¿cierto? Quien finalmente tiene mayor presencia, muchas veces no son los cuidadores. Mamá, papá, llámese cuidador, mamá, papá, ¿cierto? Abuela, quienes pasan mayor tiempo con ellos, sino que principalmente la mayor presencia hoy día se da en los establecimientos educacionales, ya con los profesores, con los pares, se da en ese contexto la mayor presencia, ¿ya? Lo cual los niños lo necesitan esta presencia, es fundamental para su desarrollo. ¿Ya? Entonces ahí ya podemos dar luz a la importancia de este contexto, el contexto educativo, porque hoy día es este contexto que viene a dar muchos elementos, o debiese dar muchísimos elementos que le permitan a estos niños el desarrollo, porque son los contextos educativos quienes hoy día se hacen mayor cantidad responsable en tiempo y en presencia, como lo dice aquí, de los niños y niñas, del cuidado finalmente. Y aquí este elemento también es importante, ¿ya? Que tiene que ver con el apego. A ver, antes de eso, no, está bien. Aquí, ¿qué es importante? Debemos comprender el apego, no como esto que nos dicen de repente, que el apego tiene que ver con el apapacho, o que tiene que ver como cuando uno va a tener su guagua, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el apego y el bebé nace, ¿cierto? Y te lo colocan aquí en el pecho, o esto del colecho, esto de estar como juntos. Eso no es el apego, ¿ya? El apego no es algo que genera el adulto, para empezar, ¿ya? No es algo que generamos nosotros. El apego es algo o es el sistema finalmente que tienen los niños para poder desarrollarse, para poder sobrevivir y conectar con este adulto. ¿Por qué? Porque cuando los niños nacen, cuando los bebés nacen, nacen con el 22% más o menos de la capacidad cerebral para su desarrollo. Ya somos una de las especies que nacen con mayor vulnerabilidad, ¿ya? Porque hay otras especies, ¿cierto?, que nacen y a las horas ya caminan, ya son más autónomos e independientes. Sin embargo, nosotros necesitamos de otro para poder sobrevivir. Entonces aquí, mira, el apego es el contexto de desarrollo del cerebro. Ya si no existiera este apego que activa de alguna forma, este sistema que activa el niño, no pudiese él sobrevivir, ¿ya? Por eso es tan necesario y no es algo que genere el adulto, sino que es algo que genera el niño. Lo que sí genera el adulto es este sistema de cuidado, pero este sistema como de apego es el niño el que lo genera, ¿ya? Y le permite, por supuesto, este contexto de desarrollo cerebral a lo largo del tiempo, ¿ya? Especialmente en estas etapas más tempranas que son las más sensibles, ¿ya? Al cabo de un año, ya el niño ha duplicado, triplicado su capacidad cerebral, ¿ya? Pero cuando recién nace es muy vulnerable a todo lo que puede suceder en el ambiente, ¿ya? Entendemos entonces por apego el vínculo afectivo especial entre el infante, ¿cierto? El bebé, el niño, y la persona que lo cuida, que lo lleva a querer siempre estar juntos, ¿ya? Más que esto muy romántico del estar juntos, tiene que ver con algo muy de sobrevivencia. Un niño o niña al nacer, si no tiene un adulto, ¿cierto?, a otra persona, simplemente no podría sobrevivir, ¿ya? Y otro elemento que también es muy importante, bueno, en el curso, que va a ser los días 19 y 21, vamos a profundizar muchísimo en estos elementos, porque como comentaba al principio de la presentación, lo que sustenta, ¿cierto?, este modelo, está la base del cambio, tiene que ver con esto, con el apego, ¿cierto?, y el desarrollo socioemocional. ¿Ya? Porque esto es muy importante para el desarrollo de los niños y niñas. Es la base finalmente, ¿ya? Entonces, el apego es un proceso, ¿ya? Eso también es muy importante tenerlo claro. Es un proceso, no es una situación o un evento en específico, y le permite al niño, por supuesto, relacionarse, comunicarse, protegerse a través de los adultos y con ellos sobrevivir. Lo que les quería comentar de la lámina anterior, que tiene que ver con esto de la presencia. En algún momento, yo recuerdo, ¿cierto?, a las madres nos dejaban un poquito más tranquilas, diría yo, ¿ya? Cuando te decían, no importa si no estás tanto con tu hijo, ¿ya? Que no pases tanto tiempo. Lo importante es que este tiempo sea de calidad, ¿ya? Y eso nos decían, y yo creo que a todas las madres que somos trabajadoras, nos dejaba un poco más tranquilos, ¿ya? Decir, no, ya no importa que no esté tanto con mi hijo, pero lo importante es que este tiempo sea de calidad. De acuerdo a esta teoría, ¿no? Eso no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo importante, y lo vamos a revisar creo a continuación, aquí está.
¿ya? Las condiciones básicas para el desarrollo del apego no es el tiempo de calidad, es el tiempo. Para que un niño desarrolle apego contigo, que puede ser distinto, ¿ah? Hay distintos tipos de apego, ¿ya? Y en eso no vamos a entrar en esta oportunidad, pero sí los vamos a revisar en el curso, los distintos tipos de apego, y por qué se generan, y por qué son importantes, y por qué son necesarios, y cómo se activa esto en el momento del estrés, también lo vamos a revisar. No en este momento, pero sí en el curso, ¿ya? Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Que no tiene que ver con la calidad, que para que se desarrollen relaciones de apego, tiene que ser duradero en el tiempo, ¿ya? Es una relación que es afectiva y que debe ser estable, consistente y específica con ese niño, ¿ya? ¿Qué significa? Que si mi bebé nace, ya nace un bebé, y ese bebé pasa los primeros 5 meses y algo, que es lo que te permite finalmente el postnatal, con la madre o con el padre o con una abuela, no sé. Ese pequeño va a desarrollar su relación de apego con esa persona. ¿Por qué? Porque es la persona que estuvo de manera estable, consistente y de manera específica al cuidado de este bebé. Sin embargo, cuando este bebé entra a la sala cuna, o yo, mamá, tengo que irme a trabajar, y externalizo cierto este cuidado a otra persona, que puede ser, no sé, una señora que yo le pago para el cuidado, que puede ser la abuela, que puede ser la tía, no sé quién sea, el padre, o la sala cuna, ¿cierto? Al cabo del tiempo, ya también vamos a revisar ahí cuánto tiempo, al cabo del tiempo, el niño para lograr sobrevivir va a tener que generar esta relación de apego, porque no olvidemos que este sistema a él es lo que le permite sobrevivir. No tiene otro sistema de sobrevivencia en ese momento. Por lo tanto, este sistema, como le permite sobrevivir, y aquella persona, cierto cuidador, que era quien estaba conmigo y quien era mi figura de apego en aquel momento, desaparece en el tiempo, ¿verdad? Porque acuérdense que no desaparece totalmente, pero sí desaparece en la cantidad de tiempo de permanencia conmigo. Mi relación con este cuidador, que al principio fue consistente, estable y específico, dejó de ser así de estable, consistente y específica, y empezó a serlo otra persona, ya que puede ser infinidad de personas, ¿no? Dependiendo de la condición, cómo se ve el sistema familiar de cada familia, ¿no? Eh, pero ese bebé rápidamente, porque no olvidemos que este sistema le permite sobrevivir, tuvo o tiene que desarrollar todas las habilidades para desarrollar este patrón de apego o este apego con este otro cuidador, ya y en la sala cuna con alguna de las tías que pudiesen estar ahí. Y a lo largo de un par de meses, este patrón de apego puede cambiar y cambia. De hecho, tú puedes esforzarte como madre, como cuidadora, cuidador, de que tu niño tenga un apego seguro, que es lo que le llaman y es como lo ideal. También lo vamos a revisar después, ¿no? Es como lo que está muy de moda. Esto de que mi niño o niña tenga apego seguro. Al cabo del tiempo, ese pequeño va a desarrollar el patrón de apego que obedezca a ese otro cuidador que va a ser estable, consistente y específica. Y que muchas veces, si nos damos cuenta, puede ser el jardín infantil, o puede ser una sola cuna, o puede ser un contexto educativo finalmente. ¿Ya? Entonces, esto es muy relevante. Hoy día el rol que tienen los sistemas educativos en el cuidado finalmente de los niños y de niños muy pequeños es fundamental y es brutal, ¿ya? Porque las educadoras, los profesores, los asistentes de la educación pudiesen tener en sus manos estos elementos. ¿Por qué? Porque tienen el poder del tiempo. Felipe habla así. Dice que aquel que tiene el poder del tiempo con los niños tiene el poder del campo. Y bajo este modelo teórico efectivamente es así, ¿ya? Para que yo pueda cambiar un patrón de apego, solo necesito una relación estable, consistente y específica, ¿ya? Esto es muy, muy, muy interesante, ¿ya? La relación afectiva entonces debe comprender un patrón de protección y regulación del estrés, ¿ya? Que es lo que hacemos constantemente con los niños en la interacción constante, ¿cierto? Que generamos una interacción, tratamos de regular el estrés cuando ellos están molestos o cuando tienen una emoción que a veces los desborda, y este patrón de protección y regulación es lo que va a tener esta relación afectiva, que comprende estos dos elementos. De aquí, ¿ya? Que ya lo venía como un poco mencionando a lo largo de la exposición.
¿Es la educación un ambiente sano y saludable para el desarrollo de los niños y niñas? Teniendo en cuenta, ¿cierto?, que hoy día este concepto de educación o la educación forma parte muy importante hoy día de los sistemas de cuidado de todos los niños, desde esa la cuna, ¿cierto?, que vienen muy chiquititos, hasta cuarto medio, ya, y en donde tenemos también, perdón, jornada escolar completa. Y por otro lado, ¿son los establecimientos contextos que son libres de estrés? Pues este elemento del estrés es importante, ¿ya? Y lo vamos a revisar también. ¿Es este sistema educativo que yo ofrezco, que puede ser cualquiera, ¿cierto?, un contexto que sea libre de estrés para el niño y niña para su desarrollo? Porque nos damos cuenta de que sí, hay elementos de aprendizaje que siempre están presentes cuando nos insertamos a cualquier niño o niña a este sistema educativo. Pero para que exista realmente aprendizaje, hay muchos otros elementos que también se le llama en la educación, ¿cierto?, este currículum oculto, que nos permite o nos abre la puerta o nos cierra definitivamente las puertas a este proceso de aprendizaje, ¿ya? Por eso ahí es importante este concepto de estrés, ¿ya? Y hoy día tenemos aulas en donde, o colegios, o lugares, ¿cierto?, en donde el bullying está muy presente, y ahí los factores de estrés son desbordantes. Pero revisemos aquí, ¿dónde en cualquier ser humano, y en los niños también, ¿cierto?, está presente o dónde se genera este estrés? Es aquí, yo no sé si se ve el mouse, si se ve, ¿verdad? Aquí está la amígdala, que está ahí, en el sistema límbico, ¿cierto? Ahí está la amígdala. En la amígdala es donde podemos tener, ¿cierto?, estas respuestas de estrés, ¿ya? La amígdala que está aquí. La amígdala es la que nos va a dar todas las señales, ¿cierto?, cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, como que se activa esta amígdala y nos lleva a tener estas emociones, ¿cierto?, que muchas veces pueden ser desbordantes o no, ¿ya? Y ya que los niños también se activa así y que los lleva posteriormente a tener unas posibles desregulaciones de repente cuando ya esto supera, ¿cierto?, la capacidad que yo tengo como para mantenerme más tranquilo, ¿ya? Esta amígdala se activa, ¿cierto? Y cuando, sobre todo para los niños, cuando esto es muy desbordante, tiene tres formas de reaccionar, ya que son primarias, son como primitivas ante el estrés, y son tres, que las tenemos todos, no solo los niños, ¿ya? Y nosotros como adultos tenemos capacidades distintas en el sentido que cuando nos estresamos nosotros como adultos, se nos activa la amígdala, por supuesto, y nos puede dar rabia, podemos sentir miedo, angustia, se activa esta amígdala, y tenemos otro elemento que es aquí la parte moradita que aparece aquí, que es la corteza prefrontal, que nos permite como racionalizar o tratar de tomar alguna decisión con esta emoción que me parece muy desbordante, ¿ya? Por ejemplo, voy yo caminando por la calle, ¿cierto? Oscuro en la noche, voy, y de repente veo que se acerca frente a mí un hombre que viene, no sé, con capucha, con situación así un poco sospechosa. Yo voy caminando sola en la calle, se me activa la amígdala inmediatamente, ¿cierto? Siento miedo, me da miedo a la reacción que pueda pasar. Inmediatamente también se activa mi corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros como adultos? Sobre todo las mujeres ahora que vienen los, ¿cierto?, que quizás no le va a pasar lo mismo a un hombre. A la mujer sí va a empezar a decir, cruzo la calle, me devuelvo, ¿qué hago? Como para protegerme un poco, ¿no? Eso es amígdala encendida, que es lo que tenemos aquí, y conexión con corteza prefrontal, ya que me lleva a preguntarme, ¿qué hago para resolver esta situación? Entonces ya, yo puedo decir, ya, voy caminando todo, voy a cruzar la calle. Y ese cruzar la calle es muy corteza prefrontal, ¿cierto? Porque me lleva a tomar una decisión. Y finalmente cruzo la calle, ¿cierto? Logro ver a esta persona que se acerca y que no se ve intimidante y que pasó nada más, pum, se apaga la amígdala y resolví la situación. ¿Cuál es la diferencia con los niños y niñas? Más o menos hasta los 6 años, que es muy distinta a lo que tenemos nosotros como adultos, en donde si se prende la amígdala, se puede encender la corteza prefrontal. Para los niños y niñas esto no es así. Si se enciende la amígdala, se apaga la corteza prefrontal. O sea, no hay forma. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a un niño muy desbordado llorando en el supermercado, en el jardín infantil o en cualquier lugar, le decimos, pero cálmate, pero tranquilo, si no ha pasado nada. Esa respuesta adulta es muy de corteza prefrontal y está apagada. O sea, no tiene ni una chance
de que ese pequeño logre razonar, reflexione sobre su conducta. No tenemos forma. Y hoy día, mira, si yo les planteo que se apaga la corteza prefrontal, si se enciende la amígdala, posteriormente es como el switch de la luz. Si yo logro que se prenda la corteza prefrontal, se apaga inmediatamente la amígdala. Y aquí es lo que a veces nosotros vemos en los niños cuando está llorando el pequeño o la pequeña ya por algo que sucedió. Y llega alguien y le dice, oye, mira, y viene, no sé, le encantan los animales, viene un perrito, mira, y se viene. Ese pequeño pone su atención en el perrito, se enciende su corteza prefrontal y se acabó el llanto. Ya no llora más. Ya no es manipulación, no es que realmente no sintió esa emoción, para nada. ¿Qué sucedió? Lo mismo que ya les decía, que es como un switch. ¿Qué pasó? Al encenderse la corteza prefrontal, se le apagó la amígdala. Por lo tanto, dejó de sentir esta emoción tan importante. ¿Ya? Entonces, aquí hay una situación muy interesante, en donde la manifestación del estrés es amigdaliana, ¿cierto? Pero para los niños, hasta los 6, incluso más, a veces podemos ver, ¿cierto? Yo tengo niños en consulta de 7, 8, incluso 9 años, que no logran esta conexión tan fácil de la corteza prefrontal cuando están en una situación así como desbordante en lo emocional. ¿Ya? Y ahí, bueno, se debe a miles de otros elementos que pudiésemos después revisar con mayor detalle, porque ya tengo la impresión que se me está yendo el tiempo. eh, pero a veces le pedimos a los niños cosas que no tienen la capacidad cerebral para hacer. Un niño de 3, 4, 5, hasta 6 años no tiene la capacidad cerebral para autorregularse. Hoy día nosotros hablamos de la autorregulación como el gestionar la emoción. Es algo es imposible. Un niño pequeño de 6, incluso ya de 7, es muy difícil que pueda generar esto de la regulación emocional. Un niño, para que logre la regulación, necesita un otro, necesita a alguien que lo ayude a contener y a regular su emoción, porque cerebralmente no está preparado para hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando somos conscientes de aquello, ¿cierto? De esto que estamos hoy día conversando, estas 224 personas que ya me escuchan, no pudiésemos pedirle a un niño de 3, de 4, que pudiese autorregularse. Es imposible. No está dentro de sus facultades cerebrales para hacerlo, ¿ya? Cuando se activa la amígdala, pudiésemos tener 3 respuestas primarias. ¿Cuáles son estas 3 respuestas primarias? La huida, ¿ya? Tenemos niños que quieren arrancar, que quieren correr, bueno, todavía nosotros, cuando tenemos situaciones emocionales extremas, en donde igual nos sentimos muy desbordados como adultos, muchos de nosotros queremos solo arrancar, tomar nuestras cosas y irnos de la casa, ¿ya? Por ejemplo. Eh, Otras personas, otros niños, se paralizan inmediatamente, quedan como paralizados, ya que igual nos puede pasar a los adultos, ya que nos paralizamos frente a alguna situación. Huida, paralización y me falta la última. Siempre se me va. Ya, después me voy a acordar, pero son 3 funciones primarias que nos llevan a reaccionar de una manera muy amigdaliana, ¿ya? Y que son primarias, por lo tanto, en los niños sobre todo, incluso a nosotros a veces como adultos nos cuesta, ¿ya? Pero tenemos ahí el apoyo de la corteza prefrontal. Sin embargo, en los niños son respuestas primarias que son muy difíciles que no las tengan cuando no tienen esta conexión de corteza, ¿cierto? Que le permite esta reflexión, que me permite tomar una decisión, ¿ya? Y bueno, aquí en el último punto coloco estrés en el contexto educativo. Cuando tengo situaciones estresantes con docentes que estresan mucho, que demandan mucho, con muchas demandas académicas, con dificultades de convivencia entre los niños y niñas, la amígdala se encuentra encendida en todo momento, ¿ya? Está todo el rato encendida, está todo el rato con esta sensación de alerta. Ya me acuerdo de la tercera. Tenemos huida, paralización y ataque, ¿ya? ¿Qué significa? Que vemos a pequeños que quieren ahí agarrarse, golpear o insultar mucho, incluso nosotros como adultos, ¿no? Cuando nos enojamos demasiado, no es que queramos arrancar algunos sí, otros no, quieren pelear, quieren confrontar, ¿ya? Y esas son respuestas primarias de la amígdala frente a situaciones de estrés que tenemos todos. ¿Las vemos mucho más latentes en los niños? Por supuesto, porque no está la mediación de la corteza prefrontal como con nosotros, ¿ya? Entonces, no olvidemos estos 3 elementos porque son cosas que no están tan a voluntad de un niño o niña.
¿ya? Son parte de su desarrollo neuronal, ¿ya? Así que esto es muy importante. Y bueno, el estrés en el contexto educativo, cuando tenemos estos factores estresantes que tienen que ver como con elementos de convivencia, el bullying, que es un elemento como muy complejo de manejar y muy destructivo dentro de la comunidad educativa. Tenemos niños que tienen esta amígdala encendida constantemente, ¿ya? Y que necesitan apoyo o regulación, ¿cierto?, de este estrés. Y bueno, aquí este elemento es importante también. Bueno, ahí está más o menos también que la corteza prefrontal y frontal regula y planifica el aprendizaje, ¿no? Versus la amígdala, que nos lleva a tener estas reacciones, ¿cierto?, que pues hace primaria, de desarrollar nuestras emociones. Y que es importante saber que el estrés y las emociones desagradables, de alguna forma, desactivan el pensamiento y con ello el aprendizaje. Si tengo a niños o niñas en los contextos educativos con la amígdala encendida, va a bloquear en gran parte este proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo aulas seguras, emocionalmente seguras, contextos educativos seguros, es imposible. No sé qué me parece aquí, Rodrigo. ¿Aprobar? Perdón. Sí, por favor. Si no tengo estos contextos educativos que me brindan esta seguridad emocional, me desgasto en que se desarrolle un proceso de aprendizaje porque ese niño o esa niña con este sistema de alerta encendido es imposible que genere un proceso de aprendizaje. Y este elemento también es importante, que tiene que ver con el cortisol. Ya aquí en la primera lámina que está a mi izquierda, es como la trayectoria del cortisol, porque el cortisol es una hormona que todos desarrollamos y que es normal y que nos permite cómo funcionar, ¿ya? Hoy día está catalogado así como, no, es como algo malo, ¿no? Pero finalmente es lo que nos permite despertarnos, ¿ya? Por ejemplo, si vemos aquí la trayectoria a las 6 de la mañana, ¡pum!, por la levantada, ¿cierto?, la alarma, el cortisol y el estrés en este caso, aumenta muchísimo y eso me permite a mí moverme, me permite despertar, vestirme, arreglarme para irme a trabajar o irme al colegio. Y si nos damos cuenta, eso de las 12 del día, el cortisol de manera natural ya comienza a bajar, ¿cierto? Que es esto que nos lleva a como tener ciertas actividades, o actividad cerebral o actividad para poder moverme y tener energía. Comienza a bajar eso de las 12, 1, y nos damos cuenta que ya a las 6 de la tarde, 9, ya baja de nuevo, baja mucho, ¿cierto? Y eso nos explica también que después de almuerzo nos empieza a dar sueño, claro que tenemos el cortisol como bajo, ¿cierto? Hay ciertos horarios que nos cuesta mucho más funcionar. Sin embargo, hoy día, y en los contextos educativos, este cortisol no baja tanto, o no baja, y permanece en todo momento en los niveles altos. Eso es un estrés muy nocivo para el cerebro, ya que eh, no le permite al cerebro desarrollarse finalmente. El estrés crónico, de hecho, ¿qué es el estrés crónico? Que este cortisol nunca baje de manera natural, que se mantenga arriba. ¿Y qué hace que se mantenga arriba el cortisol o que esta amígdala está encendida? Las situaciones que a mí me generan emociones que pudiésemos llamar desagradables, miedo, ansiedad, terror, eh, sufrimiento, pena, ¿cierto? Eso hace que este cortisol se mantenga arriba y yo me sienta constantemente en situación de estrés. Y eso bloquea, ¿cierto?, este desarrollo de las neuronas. Es muy potente. Entonces, de ahí yo inmediatamente pienso en el bullying. El bullying para los niños que reciben de alguna forma este bullying, les sucede esto, ¿ya? Sus niveles de estrés deben estar altísimos. Por lo tanto, su capacidad de desarrollo cerebral es muy baja. Pueden tener incluso no desarrollo neuronal. Entonces es muy complejo, ¿ya? Por eso la importancia de generar estos espacios educativos que sean mucho más respetuosos, ¿no? Y que permitan el desarrollo socioemocional, ¿ya? El tiempo de mantenimiento de la atención del cerebro de los niños escolares, ¿cierto?, varía entre 25 y 50 minutos, ¿ya? Sin embargo, nuestras clases en los colegios, ¿cierto?, sobre todo porque preescolar igual hay un mundo distinto, pero en colegio ya cuando entran los niños a básica, ese gran golpe, ¿cierto?, que cuando ya entran a básica, las clases son eternas, ¿ya? Cuando sabemos, y todos lo sabemos, está muy estudiado, que el tiempo de atención de los niños no es más de 25 a 50 minutos, pero ya a lo mucho, ¿no?
Y por otro lado, lo que muestra aquí en estos cerebros, así que tienen distintas luces, es cómo este cerebro se activa con el movimiento. Y hoy día tenemos a niños mirándose nuca con nuca, ¿cierto? O que finalmente nuestras clases son todas expositivas con los niños. Entonces, el cerebro no se va a activar o va a estar bastante más apagadito, como se ve acá, cuando no tengo movimiento. Entonces, tenemos todos estos elementos que nos dan luces de la importancia de cambiar un poquito estas aulas que tenemos hoy día, cambiarlas, que no sean igual, ¿cierto?, a lo que tenemos como tradicionalmente, y que vengan a refrescar un poquito la forma en que nosotros estamos proponiendo la enseñanza. Que hoy día no nos van a dar los resultados esperados, o si nos dan y los niños efectivamente logran, ¿cierto? Porque lo que ha tratado de hacer el cerebro de todos estos niños a lo largo del tiempo, y de todos nosotros, ¿no? Porque nosotros igual nos tuvimos que acostumbrar a este mundo moderno. Tratar de, a pesar de que me siento mal, de que estoy cansada, de que necesito otra cosa, de que quiero estar con mis hijos, funcionar, hacer. Y a veces a muchos nos pasa la cuenta, en términos de salud mental o de estrés, y que efectivamente ya no puedo más, ¿no? Eh, pero la exigencia de los niños es siempre muchísimo. Bueno, como de todos nomás cuando entramos al sistema escolar, ya porque nos hemos visto confrontados a que tenemos que funcionar en este sistema. Aquí, la calidad de la relación emocional entre el educador y el estudiante predice el 80% de las notas en ese curso y en ese año académico, ¿ya? Aquí nos da luces muy claras, ¿cierto?, de la importancia de la relación que se puede dar entre el profesor, entre la educadora, entre la técnico, quien sea. Felipe plantea que al menos tiene que haber uno. Si encontramos a ese uno que esté siempre disponible emocionalmente para un otro, para ese niño, no necesitamos más, solo uno, ¿ya? Y puede ser efectivamente un educador, un profesor, que le permita, ¿cierto?, el desarrollo socioemocional y con ello la apertura de todo su cerebro para aprender. Acá, la seguridad emocional como currículum básico de toda la educación. ¿Ya? Aquí le voy a leer una frase. Nada es posible desplegar y despegar en la infancia si se hace en estado de estrés y sufrimiento. El aprendizaje cognitivo y la educación emocional y social no son posibles si el infante se encuentra en un estado de estrés. Y como ya vimos, ¿cierto?, es un espacio educativo. Un espacio educativo es uno que eleva los niveles de cortisol. Entonces, ya partimos mal en el camino del aprendizaje, ¿ya? Por eso, antes de revisar y adentrarnos un poquito al modelo AMAR, ¿cierto?, propiamente tal, que viene a ser como una respuesta, ¿ya? Y lo vamos a revisar también. ¿A cómo? ¿Cómo entregamos este contexto de seguridad emocional que es muy difícil hoy día ver en los sistemas educativos? ¿Ya? Porque si no lo tenemos, no lo vamos a lograr aprendizaje y no vamos a lograr desarrollo real en los niños y niñas. Bueno, esta es un poquito la respuesta, ¿ya? O lo que plantea este programa, ¿ya? Teniendo a la base todo lo revisado anteriormente. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos entonces, no? Esta es como la pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Teniendo todos estos elementos a la base de comprensión, ¿no? Cuando uno ya comprende qué le pasa a los niños, cómo se deben sentir los niños desde los niños, que es como también lo que busca este modelo, nos permite decir, ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y la respuesta es esta, ¿ya? Estas capacidades AMAR. ¿Qué quiere decir el AMAR entonces? Son estas capacidades que es de atender, mentalizar, automentalizar y finalmente regular. ¿Qué hablamos cuando hablamos de atención? Es atención al desarrollo y las capacidades de los niños y niñas. Es prestar atención, pero es una atención plena, ¿ya? Una atención sin prejuicios, una atención sin elementos culturales a la base, que la idea es que sea lo más pura posible, ¿ya? Lo cual suena fácil o muy bonito, pero finalmente es muy difícil, ¿ya? Cuando nosotros, y miren, en el curso vamos a hacer algunos ejercicios de atención, en donde ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, los que puedan participar, por supuesto, nos vamos a dar cuenta de que no resulta tan fácil atender, ¿ya? Esto de la atención plena o atender realmente a los niños, a veces no resulta tan fácil. Y es la primera de las capacidades que este programa trae de alguna forma, que busca entrenar en el adulto, ¿cierto?, que le permita atender plenamente a los niños. Para ello, se plantea
la comprensión también, cómo yo logro atender a las situaciones temperamentales que nosotros vemos en los niños y en la diversidad de todo este ser. Entonces ahí la idea es revisar elementos temperamentales de los niños, ¿ya? Y que nos permitan poner atención en aquello también. Y elementos de apego como base fundamental del desarrollo. Entonces ahí la idea es revisar estos elementos, porque yo insisto, en la medida que yo conozco, comprendo, ¿cierto? Me va a permitir a mí tener una mirada o una capacidad de atender esta singularidad de una manera más pura, ¿ya? Con menos prejuicio. Entonces, esta es la primera capacidad. Atención. Después viene la otra. Bueno, esto es cíclico, ¿ah? Yo no puedo atender y automentalizar, o no puedo regular primero sin atender, sin mentalizar y sin automentalizar. Es un proceso así continuo. Yo atiendo, mentalizo, automentalizo, perdón, y finalmente regulo. ¿Ya? Mentalización. La mentalización es un concepto que tiene que ver con bueno, aquí habla de la mentalización del mundo de los niños, sus necesidades y sobre todo en situaciones estresantes. Pero, ¿qué sería como este concepto de mentalizar? La mentalización es como algo así de leerle la mente al otro, ¿ya? Para ponerlo en palabras como sencillas o cotidianas, este proceso de mentalización es algo que hacemos nosotros constantemente, ¿ya? De hecho, existe la revolución a los 9 meses, en donde ya los niños a los 9 meses comienzan a mentalizar, que se llama la revolución de los 9 meses. ¿Y qué es? Ya, se lo vamos a poner como ejemplo, ¿no? Un ejemplo así como cotidiano y quizás más fácil de entender este concepto. Por ejemplo, aquellos que están en pareja o han tenido una pareja por ahí, ¿no? ¿Cierto? Cuando tú entras a un lugar, ¿cierto? A tu casa, lo que sea, y ves a tu pareja y le ves la cara. Nada más. Tu pareja no te habla, no te dice nada, solo tú le miras la cara. Y tú le ves la cara y tú dices, oh, ya está enojado. Oh, algo le pasó en el trabajo. Ese proceso que tú hiciste fue como a través de toda su expresión corporal, su cara, sus facciones, todo lo que tú viste, interpretaste, ¿cierto? Que esa persona, que tu pareja en este caso, que tu marido, lo que sea, estaba molesto, estaba enojado o algo le había pasado. Ese proceso que tú realizas es la mentalización. Y es algo que nosotros hacemos constantemente, constantemente. ¿Ya? Cuando entramos a un lugar que es desconocido, por ejemplo, yo miro este entorno y necesito hablar con alguien, ¿y qué hago? Decir, ¿cuál me parece como más simpática que me vaya a contestar esta pregunta? Ese proceso que yo hago al mirar todo lo gestual, todo lo corporal, es el proceso de mentalización. Y si se dan cuenta, en estos ejemplos como súper precisos, es algo que nosotros hacemos constantemente y es algo que los niños y niñas comienzan a hacer a partir de los 9 meses. Inmediatamente ellos empiezan a generar este proceso de mentalización. ¿Ya? Esa es la otra capacidad que también es entrenable, porque hay distintas formas de mentalizar, que también después lo vamos a ver en profundidad porque siento que ya se nos está yendo el tiempo. La otra capacidad es la automentalización o el automentalizar, que tiene que ver con cómo yo identifico mis propias emociones, mis propios estados mentales y reacciones propias con las otras personas. Es como, ¿qué me sucede a mí cuando este niño o niña, este mi hijo o hija, o quien sea, se comporta de la manera que lo está haciendo? Cuando yo observo la pataleta de mi hijo, ¿qué me pasa a mí? A mí me molesta, a mí me da rabia, a mí me dan ganas de abrazarlo, o más bien me dan ganas de irme y dejarlo solo. Ese proceso es la automentalización, es lo que me pasa a mí, en mi cuerpo, en mi emoción, en mis reacciones, que, o sea, es como un estado mental, ¿no? Y que me lleva a tener ciertas reacciones frente a ciertos hechos que yo observo en el entorno y que yo, por una parte, atiendo, mentalizo ese hecho y luego me lleva a mí a tener una reacción. Esa reacción es mi proceso de automentalización. O debiese ser mi proceso de automentalización, ¿cierto? Porque yo, teniendo todas estas capacidades anteriores, que es la atención o mentalización hacia una situación, yo debiese generar este proceso de automentalización anterior, es decir, ya, ¿qué me pasa a mí? Tengo rabia, me molesta lo que está haciendo mi hijo en este momento, tengo mucha rabia, y eso me lleva a mí a tomar decisiones como adulto, porque no olvidemos que yo puedo estar muy molesto, mi amígdala puede estar muy encendida, pero tengo activada mi corteza prefrontal que me lleva a mí a tomar decisiones. ¿Ya? Entonces este proceso de automentalización cuando estamos en estos contextos educativos o de crianza son muy importantes, ¿ya? Porque si tengo 40 niños en sala, yo voy a sentir distintas emociones con estos niños y
si yo no soy autoconsciente, ¿no? Y hago este proceso de automentalización, mis respuestas con estos niños y niñas van a ser distintas, ¿no? Y finalmente, luego que yo realizo todas estas capacidades anteriores, que es la atención, mentalización y automentalización, recién ahí puedo llegar a regular el estrés y la vida emocional de esto. Si yo no realizo estas capacidades anteriores, es muy difícil que yo logre regular de manera asertiva y respetuosa a los niños y niñas. Ya regular y entregar de alguna forma condiciones básicas de seguridad emocional. Responder, ¿cierto?, adecuadamente a esta necesidad emocional que tiene ese niño o niña en ese momento. Estas son las capacidades, ¿no? Esto quiere decir cuando hablamos de la MAR, tiene que ver con estos elementos que por supuesto en el curso vamos a revisar con profundidad. Bueno, y aquí están las fases del programa, ¿ya? El programa tiene estas 5 fases, el programa AMAR Educacional, que es la fase 1, que es de sensibilización. Luego viene, bueno, el programa, perdón, tiene 14 sesiones, ¿ya? Que son de 2 horas aproximadamente semanal, y por eso suele ser difícil de implementar, sobre todo en los contextos educativos, porque necesitamos permanencia con este equipo. Se trabaja con los equipos de jardines infantiles de colegios y se realizan estas etapas, que es la fase de sensibilización inicial, una fase de atención, se trabajan con todas las capacidades, en donde hay un entrenamiento. Lo que busca el programa es entrenar en estos estados mentales, porque finalmente si nos damos cuenta, todas estas capacidades son estados mentales que tiene que tener el adulto para poder reaccionar adecuadamente con los niños y niñas, con los adolescentes, con los estudiantes, ¿ya? Son 14 sesiones, como le decía. El programa tiene 14 sesiones, que obviamente después las vamos a revisar ya en el curso, con mucho más tiempo que el que tenemos ahora. Y revisamos, ¿cierto?, cada sesión estos elementos de las capacidades de la MAR. ¿Cuáles son los propósitos objetivos del programa? Generar un contexto de aprendizaje libre de estrés, ¿ya? Porque eso, finalmente, al ser libre de estrés, me va a permitir un real aprendizaje, ¿cierto? Ya lo revisamos. Para que los alumnos puedan encontrar un sentido afectivo y significativo de lo que se les está enseñando. La promoción de vínculos de apego estables, continuos, predecibles y emocionalmente seguros, y disponible entre alumnos y educadores. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de vínculo de apego? También lo revisamos, ¿cierto? Porque en la medida que yo tenga vínculos estables, consistentes en el tiempo, yo voy a generar esta relación de apego. Entonces es inevitable que esto se genere en el contexto educativo. El desarrollo de habilidades de regulación de situaciones estresantes de los niños por parte de los educadores, ¿cierto? El aprendizaje de habilidades de autorregulación en los niños, especialmente en situaciones estresantes. Y finalmente, la implementación de estrategias para la prevención temprana del bullying. También son elementos que son como los propósitos y objetivos del programa AMAR Educacional. Estos, entre otros, ¿cierto? Tienen más objetivos o propósitos, pero esto es como uno de los fundamentales, Miguel. Revisemos aquí un poquito de lo que es la implementación del programa. De todos los programas AMAR que revisamos al inicio, este suele ser, en términos de resultados, ¿cierto?, evaluativos, el más efectivo, ¿ya? Este que se hace en los contextos de educación. Bueno, el programa AMAR se ha implementado, el AMAR educacional, en contexto de educación inicial, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Quiere decir jardines infantiles y salas públicas. ¿Por qué pasa esto? Porque si nos damos cuenta, los niños, los más chiquititos, son los que pasan mayor tiempo de manera continua con sus educadoras o agentes educativos, ¿cierto? Que suelen llegar a las 8:30 y se van a veces a las 8 de la noche, ¿ya? Cuando tenemos programas de extensión horaria o tardes de juego. Y por lo tanto, son esos equipos educativos los que tienen el poder del tiempo. Y aquel que tiene el poder del tiempo, tiene el poder del cambio, como dice Felipe Lecaleria, que es el creador, por supuesto, de estos programas. Por lo tanto, por eso lo hace tan efectivo. ¿Es muy difícil de implementar? Sí, el AMAR en general es muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque requiere sistematicidad. Necesitamos, por ejemplo, capacitar, más que capacitar, hablamos de entrenar, porque es entrenar una mirada, un estado mental en estos adultos. Y como necesito entrenar, necesito ver a estas personas y estar en interacción y capacitar, al menos una vez a la semana o 2,
a lo menos 2 horas, ¿ya? Y eso a veces es muy costoso y cuesta mucho implementar en los colegios y por eso es tan difícil, ¿ya? Es un programa en el que se está a lo menos 6 meses y entre 1 o 2 horas a la semana, ¿ya? Si se dan cuenta, es como instalar este programa significa eso, estar 6 meses hablando, capacitando, entrenando esta mirada en los equipos educativos. Construir un espacio de seguridad, protección y mentalización es muy importante para los programas AMAR, sobre todo para el AMAR educacional, ¿cierto? Ese espacio, como ya vimos, lo proporcionan los educadores, las profesoras, a través del vínculo de apego, que es la base del cambio, ¿cierto? Como habíamos hablado. Y especialmente en la atención, protección y mentalización de estas múltiples experiencias de malestar que pueden sentir los niños o niñas en su trayectoria educativa, ¿no? Buscamos fomentar entonces que los adultos aprendan amar el estrés de la infancia, ¿ya? Pues yo digo, esto busca, o para mí, ¿cierto? A través del curso que vamos a realizar, busco que haya una mayor comprensión de todo lo que sucede en la trayectoria de los niños. En la medida que nosotros comprendamos cómo ellos funcionan y se relacionan, nos es más fácil, ¿ya? Poder volver a mirarlos y mirarlos desde ellos, no desde nuestra mirada muy adultista, ¿no? Sino mirarlos desde su propia realidad. Creo que con esto ya voy cerrando, que habla como de un paralelo, ¿ya? Porque a veces se confunde que esta metodología MAR es una más de lo que hoy día plantea como la educación emocional, ¿ya? Pero finalmente esta metodología está lejos de ser un modelo de educación emocional, sino más bien lo que busca aquí es el aprendizaje socioemocional, ¿ya? Y cuando hablamos de eso, aquí hacemos algunas, no me voy a detener tanto por el tiempo, pero aquí están las distinciones de por qué no somos un movimiento o un proceso, ¿cierto?, de educación emocional, ¿ya? Aquí dice que se centra específicamente en la formación de los docentes. Nosotros finalmente no nos, o sea, para nosotros sí, por supuesto es muy importante los docentes, pero también es importante la familia. No podemos dejar fuera, porque tenemos que visualizar todos los contextos de cuidado de este niño o niña, ¿cierto? Busca preferentemente el desarrollo de competencias, ¿cierto? También se basa como en las emociones básicas o este universo de emociones, ¿ya? Que plantea Vizquerra, por ejemplo. Finalmente aquí se basa en la construcción de este mundo emocional del niño. No solo que él aprende a identificar cuando tiene miedo, cuando tiene pena, sino identificar y tratar de construir este mundo emocional con el niño, de manera coherente, predecible y organizada. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, son concepciones muy distintas, ¿ya? La educación emocional busca finalmente que los niños reconozcan sus emociones y las puedan manejar de alguna forma. En el momento que las reconocen van a poder manejarlas. Aquí se busca el aprendizaje para el bienestar presente y futuro de los niños a través de la educación o el aprendizaje socioemocional. Y cierro con esta frase, ¿ya? La forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar, ¿ya? Y es lo que plantea un poco este modelo. Cómo yo observo este estrés, cómo yo amo este estrés de los niños y lo atiendo, lo mentalizo de una manera respetuosa y sin juzgar a este niño, ¿ya? Hoy día estamos viendo a niños sometidos a altos índices de estrés, por lo tanto sus niveles de reacción no pudiesen ser distintas. Y eso es lo que pasó post pandemia, en donde las situaciones de salud mental, de convivencia en los colegios fueron en algunos momentos insostenibles. Y todos estos adultos que estaban ahí se preguntaban qué es lo que pasó. Eh, para los niños la pandemia fue volver a su mundo ancestral. Estaban con sus cuidadores permanentemente, estaban con ellos, a pesar de que quizás él estaba trabajando, no estaba tan presente, pero acuérdense que para que haya vínculo solo tiene que haber presencia, tiene que haber tiempo, tiene que haber consistencia. Y para los niños que volver a esto tiene que haber sido muy favorable. Y después, violentamente, los sacamos de ahí. Los papás trataron de volver a la normalidad como muy normativa de este mundo moderno y los volvimos a arrojar a un sistema que no era el que cerebralmente los niños están acostumbrados. Bueno, pero todo esto lo vamos a revisar como a cabalidad. De verdad espero que todo esto que hoy día conversamos les haya hecho sentido también, porque a la medida que comprendemos este mundo emocional de los niños,
nos va a llevar de manera mucho más fácil a volver a mirarlos de una manera respetuosa, sensible, y por supuesto buscar los elementos de cambiar estos contextos educativos, de hacerlos más favorables para ellos, de tomar algunos elementos de los que aquí revisamos para ponerlos en práctica, y que son concepciones que todos ya traemos. El atender es algo que solemos hacer. ¿Cómo lo depuramos, cierto? Es lo que busca este programa finalmente, cómo lo hacemos más específico, más respetuoso, una mirada mucho más respetuosa de atención hacia el niño. Cómo yo mentalizo y mentalizo sin juzgarlo, son cosas que podemos ir entrenando. Así que muchísimas gracias. Yo no sé, aquí ya podemos dejar abierta un poquito las preguntas. Me extendí bastante, ya son las 9:15. Gracias a todos los que permanecieron hasta el final. No sé aquí, Rodrigo. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, están muy contentos dando las gracias. ¿Había algunas consultas, por favor? Aquí tenemos a Caro que levantó su mano. Te voy a habilitar el micrófono enseguida. Mira, Hola, ¿me escuchan? a Súper ver, bien. escucho súper bien. Voy a dejar de compartir para que nos podamos como mirar. Yo creo que quiero. No. Ya, no sé si me escuchan bien. Disculpen que, oye, primero agradecer. Yo conozco el modelo AMAR hace unos años atrás desde la terapia ocupacional. Yo soy trabajadora social, pero una colega me hizo conocer un poco este mundo y no he podido profundizar nunca. Entonces, el que ustedes lo mostraran también es una oportunidad para poder hacer. Bueno, de acuerdo a lo que tú mostraste, que por cierto, de verdad que fue muy dinámica la presentación, así que muchas gracias por eso. eh, Mencionaste algo que a mí me parece muy relevante y quisiera tu opinión en este caso cuando hablaste de la diferencia, así que pudieras profundizar un poquito de la diferencia en este modelo o esto que explicaste de la educación emocional y el aprendizaje socioemocional. ¿Por qué? Porque yo trabajo en un contexto educativo hace años, pero suelen estos términos usarse como lo mismo, como que fuera lo mismo y no es así. Entonces, desde tu expertise, digamos, ¿cómo podrías hacer tú la diferencia en estos dos espacios? Em, es muy fácil de implementar la educación emocional, por eso es lo que más se utiliza. Ya hay modelos, sobre todo, por ejemplo, que se basan en la metodología de Vizquerra, que habla del universo de las emociones, por ejemplo, y lo que busca sigue siendo muy mirado, porque siempre se realiza desde ahí, porque sigue siendo una mirada desde el adulto, donde es muy fácil en ese sentido, en donde yo enseño a este niño a reconocer su emoción, ¿cierto? Le explico, le muestro caras, por ejemplo, caritas de rabia, caritas de tristeza, donde tú te identificas o dices, mira, me siento triste, o con qué carita yo me identifico. Si se dan cuenta, es muy desde la afuera, es muy una mirada desde la afuera, en donde la idea es que tú logres identificar para que después que cuando tú identifiques, logres calmarte, ¿ya? Entonces una mirada muy simple, muy simplista y muy desde la afuera. Por lo tanto, se escapa a lo que nosotros planteamos como del modelo de educación emocional, en donde tú de alguna forma déjate mirar a este niño desde la afuera y tratas de mirar su mundo interno, ¿ya? En donde finalmente sí, estás enojado, pero ¿qué es estar enojado para ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? No sé, Caro, yo no sé, tú debes sentir el enojo en alguna parte de tu cuerpo que debe ser muy distinta como la siento yo. Entonces, eso busca, y esa es la gran distinción, ¿ya? Por eso no es algo que se haga tanto en los colegios y que se busque lo otro porque es mucho más fácil de implementar. Sin embargo, desde esta metodología nos vamos a una comprensión distinta y lo que yo siempre planteo, que lo primero que hay que hacer para mí en los colegios tiene que ver con socializar, con sensibilizar, en donde cuando yo a los docentes les explico y les digo que ese niño no está haciendo eso porque quiere, o porque me quiere manipular, o porque es un niño problema, y yo trato de que él comprenda esa conducta, doy mucho más apertura a estas capacidades, que como yo les digo, todas las tienen, ya todos las tenemos. Pero cuando yo sensibilizo a este equipo docente, les explico, yo les permito y les doy oportunidad de mirar que esto
no tiene que ver con él, no tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que le está pasando a ese niño en el aquí y en el ahora. Entonces, sí, es más complejo tal vez, pero cuando tú llevas a este equipo docente a esta comprensión del niño, resulta mucho más fácil poder acercarlos a esta metodología, a que ellos atiendan de manera distintiva a estos niños y niñas y que comprendan sus actitudes, conductas o lo que sea, y finalmente logren mentalizarlo de una manera más respetuosa, que es lo que se busca, ¿no? Y luego hacerlos a ellos súper conscientes, porque a ellos también les pasa algo. Y suele pasar que en los contextos educativos no siempre se le da la apertura al docente de decir, ¿sabes qué? Estoy cansado. O sea, para que se implemente también esta metodología es muy importante validar que ellos tampoco se sienten bien, que están altamente estresados, que no tienen tiempo para nada, ¿ya? Entonces también en términos de cuidado de este equipo es muy importante. Entonces, si se das cuenta, cuando hablamos de esta metodología MAR, que se sustentan en este modelo de educación emocional, son muchas las aristas que salen. Por lo mismo, es más fácil quedarnos, o le es mucho más fácil a estos sistemas educativos, quedarse con solo la educación emocional. Porque sigo entregándoles las responsabilidades a los niños, que aprendas a identificar tu emoción, que luego que la identifiques, trates de manejarla, ¿ya? Y posteriormente que eso sea favorecedor para todos, ¿ya? No sé si ahí respondo, Caro, pero es como muy profundo. O sea, si nos adentramos, efectivamente es un mundo, ¿no? De diferencia ahí. Tremendo. ¿No Tengo aquí una duda, pregunta así? una duda cortita antes de pasar con Camila. Disculpen, pero tengo una duda, dice Suset. Con los cursos, ¿cuál es la diferencia entre el modelo MAR con el MAC? Es que el MAC es el modelo como general, ¿no? El modelo de como comprensión de estas conductas complejas de los seres humanos, ¿ya? Y el modelo MAR es el programa que lleva como a concretizar qué hago, porque el MAC es como el modelo comprensivo, ¿ya? El modelo de apego y complejidad, que habla de cómo esta teoría del apego marca de alguna forma la trayectoria de vida y nos permite ser quienes somos, actuar como actuamos, desarrollarnos como nos desarrollamos, y finalmente, cuando yo tomo este modelo de apego, porque el MAC es el modelo de apego y complejidad, eh, cómo yo tomo también este elemento de apego como un factor de cambio, ¿ya? Y complejidad porque observa, ¿cierto? El MAC observa o nos observa a todos nosotros como seres altamente complejos, ¿ya? Y en esta complejidad del ser humano, porque es mirado desde ti mismo, eh, permite acciones de cambio. Y finalmente el MAC, podríamos decir como que es el gran paraguas y que los programas vienen a concretizar en distintos contextos o cómo concretizar, ¿cierto?, este modelo teórico a elementos súper concretos como es el amar cuidador, ¿cierto?, que va orientado con este mismo como mirada o este mismo paraguas o concepción filosófica, teórica de este sistema, a los cuidadores, a los sistemas de residencia, a los contextos educativos en este caso. Impecable. Camila Lobos, te voy a ceder la palabra. Hola, buenas noches, Carolina, Rodrigo y a todos. Bueno, primero agradecerte, Caro, por la tremenda presentación. Muchas gracias, impecable, muy clara. Y precisamente mi pregunta tenía que ver con lo que mencionaba Rodrigo recién. Era mi misma inquietud porque de hecho estoy inscrita en el postítulo de especialización en psicoterapia del modelo de apego-complejidad y me surgía esta misma duda, pero ya la aclaraste. Entonces entiendo que este modelo de apego-complejidad viene a ser como este gran paraguas y paradigma desde donde se observa, ¿verdad?, como la complejidad del ser humano, y estos programas, AMAR, vienen a ser como las acciones o el cómo se hacen o cómo se resuelven las distintas problemáticas, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué bueno que estás inscrito. Ahí te Sí, vas, estoy muy emocionada. ¿no? Te vas a fascinar ahí, Camila, qué bueno. Qué Claro, y la tremendo. última consulta, el curso de AMAR educacional, entiendo que va a ser ahora en unos días más, ¿no? Antes de que comience el postítulo, porque el Sí, postítulo empieza el 26. sí, el curso es 19 y 21 de marzo
Y el primer momento vamos a vivirlo con Felipe. Felipe va a hacer la introducción de ese curso, ¿cierto? La primera hora, y de ahí continúo yo con toda la profundización de estos elementos, entre otros, que tiene que ver con lo específico de la marea educacional. Pero es 19 y 21 de marzo. Perfecto, Un acabado de 4 horas el primer día y 4 horas el segundo día. perfecto. Muchas gracias. Profesora, ¿alcanzamos con una consulta más Sí, de sí, Antonia? por supuesto. De Antonia. Bueno, primero, gracias por todo, igual, como todos han dicho, estuvo muy bueno y muy claro. Eh, yo quiero hacer una pregunta en base a algo que ya hicieron antes, así que es cortito, pero en el fondo, con la explicación que diste de la diferencia entre la educación emocional y el aprendizaje emocional, es como que lo que ustedes plantean como aprendizaje emocional igual incluye esta educación emocional, solo que creando más conciencia de lo que siente cada ser en el fondo, ¿no? ¿Puede ser algo así? Es que hablamos más de una experiencia, de cómo este niño experimenta la seguridad emocional a través de este adulto. Entonces, si bien va a lograr identificar, y es difícil, ¿eh? Si los tenemos ahí que situarlo, Antonia, a los hitos de desarrollo, ¿ya? Porque el aprendizaje emocional, lograrlo con niños preescolares, vamos a tener niños que van a identificar la carita, ¿cierto? Y decirte, no, está triste, no, está enojado. Pero como aprendizaje emocional, como tan racional, no, no tan así, ¿no? Entonces lo que busca es establecer seguridad emocional y eso lo genera el adulto. Entonces, cómo tú experimentas esta seguridad emocional te va a llevar a este aprendizaje emocional. Ya Claro. más sea algo que tú puedas traspasar como un contenido. Sí, sí, entiendo. Por eso, como con conexión y con conciencia un poco, pero no deja de lado la parte de la educación emocional, a eso voy, como el reconocer la carita, por ejemplo. Por supuesto que no. Pero es que Ya. la carita es engañosa, Antonia, porque la Entonces, carita, por ejemplo. para ti, por ejemplo, el estar triste tal vez no va a hacer que estés con puchero. Para ti Claro, quizás eso se va a ver de otra manera. Entonces, si yo le enseño a todos los niños que para que tú me demuestres a mí que estás triste tienes que ser puchero, no es real, no es claro. real. Entonces, enseñar desde figuras que pudiésemos llamar también es engañoso, porque tú sientes la emoción y la vives y la expresas corporalmente de una manera muy distinta a como lo pudiese hacer yo. O como yo aprendí en mi trayectoria de vida a expresar externalizando mi tristeza, o más bien no. Hay muchos niños que a veces están muy tristes, pero nadie lo nota, porque son más bien internalizantes su funcionamiento. Y ahí yo tengo que observar otros elementos que me van a dar luces de que está triste y que lo podemos ver de repente en los sistemas educativos, Antonia, en donde decimos, mira, este niño siempre se portó bien, era como una foto, era ejemplar, y de repente pasó algo, pum, le pegó a otro niño, dejó la escoba y pum, volvió a ser. Y nunca lo vimos triste, nunca lo vimos enojado, como que siempre estuvo bien. ¿Ya? Entonces, estas caritas finalmente sirven para algunos tal vez, pero no para todos. No sentimos todos de la misma manera. No expresamos facialmente las emociones de la misma manera, ni las sentimos en el cuerpo. Entonces, finalmente, que los niños aprendan que si un niño hay una carita con los labios hacia abajo es tristeza, no me sirve, no les sirve finalmente. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Tremendo, tremendo. Muchísimas gracias por las participaciones, ¿verdad? Los comentarios, las felicitaciones, profesora. Todo muy dinámico, decían, excelente, gracias por la oportunidad. Voy a despedir la grabación para nuestros amigos y amigas de YouTube. Los dejamos invitadísimos a revisar este contenido y el resto de contenidos que tenemos preparados para todos ustedes. Y si quieren ver y participar de estos seminarios en directo, los y las invitamos a adipa.cl. Ahí tenemos un catálogo enorme de seminarios, cursos, diplomados y postítulos para todos ustedes. Muchas gracias a todos y todas.